Muchas gracias. Gracias por la presentación. Eh, ¿Me escuchan? ¿Sí me pueden escuchar? Porque tengo algún problema con mi internet. Me da Sí, miedo te que se... escuchamos. Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenas noches. Primero agradecer por la invitación. El día de hoy les traigo un tema muy importante. En realidad, para mí, esto es la base de la dermatología pediátrica en nuestro caso. Soy la doctora Katia Nostroza. Soy pediatra de especialidad, hice la especialidad de pediatría por la Universidad Cayetano Heredia, y luego hice la subespecialidad de dermatología pediátrica en el instituto, donde tuve la oportunidad de ver casos muy hermosos, pero también muy complejos que me sirvieron para mi formación. Las fotografías que les he traído para la clase y para los casos clínicos, pues son todos pacientes del instituto. Así que ya se van a dar la cantidad de casos hermosos, muy interesantes que podemos tener en el instituto y de los cuales debemos aprender. Entonces, vamos por... Entonces, como les decía, las lesiones elementales pues son la base, son las letras de nuestro alfabeto para empezar a leer las lesiones en piel. Esto yo no lo llegaba a entender hasta que tuve que hacer la subespecialidad. Con cada lesión, basta con que ustedes sepan describir, nos dan muchas posibilidades diagnósticas. Muchos autores refieren que las lesiones elementales es como nuestro alfabeto, nuestro abecedario, para aprender a leer la piel y de esta manera poder llegar a un diagnóstico dermatológico. Y acá, como les veo, es la base para construir nuestras posibilidades diagnósticas. Esto, sumado a la historia clínica que vayamos a hacer, nos van a orientar a plantear las posibilidades y acercarnos más. Muchas veces nos envían fotos y nos dicen qué es, pero nosotros primero tenemos que tener, como todo paciente, bueno, la historia clínica, los datos, el tiempo de enfermedad, pero también a veces por una foto no podemos describir y ver certeramente cómo es la lesión, y muchas veces la descripción es lo que nos ayuda. Entonces, las lesiones elementales se dividen en primarias y secundarias. Van a encontrar ustedes miles de clasificaciones, sin embargo, las más conocidas y las que usamos y las que están estandarizadas son estas, primarias y secundarias. Primarias quiere decir que no hay una lesión, que la lesión va a aparecer sobre una piel sana, ¿sí? Entonces, son lesiones como las que vemos aquí, tipo mácula, pápula, algunas con contenido, etcétera, que van a ocurrir sobre una piel sana. Ya cuando la lesión ocurre en una piel donde ha habido un daño previo o donde ha existido una lesión primaria previa, pues van a ser las lesiones secundarias. De ellas también vamos a hablar. Entonces, ¿a qué le llamamos lesiones primarias? Ya referimos que es una lesión que se ubica sobre una piel sana. Y dentro de ellas vamos a empezar por las planas, las superficiales, y luego iremos a las circunscritas. Entonces, en ellos, ¿cómo puedo hacer para borrar la parte de arriba? Porque si no, no me va a permitir ver. ¿Alguien que me pueda ayudar? A ver, pones, ¿qué es lo que puedes poner en las flechitas de más opciones? Ahí Ya, pones ocultar, ocultar, ¿cómo se llama? perfecto, ya está. Sí, ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces empezamos con la primera lesión elemental primaria, que son las máculas. ¿Qué es la mácula? Pues es una lesión plana. Ustedes la palpan y no tiene relieve. Esta es menor de 1 centímetro, aunque van a encontrar en otras bibliografías que es menos de 0.5 centímetros. Pero más o menos el tamaño es referencial, menos de 1 centímetro o menos de 0.5. Y es una lesión plana. Puede ser de diversa coloración. ¿Sí? Este es el caso de un paciente que tuvimos en la UCI Neo que presentaba una histiocytosis, pero miren, la histiocytosis se puede dar por diferentes lesiones y en este caso él presentó por lesiones tipo maculares. Palpan y no hay relieve, ¿sí? Vamos entonces por la segunda lesión primaria, que es la pápula. La pápula ya es una lesión que sí presenta relieve. Ustedes van a tocar y van a palpar una superficie, ya no es plana. La pápula también de tamaño menor de 1 centímetro, aunque otras bibliografías refieren que es menor de 0.5 centímetros. Ese es el rango referencial y puede ser de diversas coloraciones, algunas eritematosas, como vemos en este caso de un paciente con prurigo infantil,
o también color piel, como vemos en el caso de un paciente con genoticrosis, ¿sí? La tercera lesión elemental son las placas. Estas placas, las placas es una lesión que también tiene relieve, ya ustedes la palpan, van a palpar una lesión, un relieve, y algunos autores anteriormente referían que la placa era un conjunto de pápulas que confluían. Bueno, no es tanto así, es una lesión que es mayor a 1 centímetro, es más grande que una pápula, y sí tiene relieve, tiene una configuración por lo general definida. ¿Sí? Este, por ejemplo, es el caso de un paciente con dermatitis atópica, como vemos, moderada severa, que llegó al instituto por emergencia, y esto es un caso muy frecuente que viene, ¿no? Como ven acá, el niñito se rascaba, porque la dermatitis atópica pues, es una patología que es muy pruriginosa, y vemos la formación de estas placas eritematoidescamativas, ¿no? Ahora, empezamos a ver las lesiones que contienen líquidos y que son, que tienen que siguen teniendo relieve. Hablamos en el caso de las ampollas. Las ampollas son lesiones que contienen un líquido ceroso transparente y que es mayor a 1 centímetro, ¿sí? Algunos autores refieren que es mayor a 0,5, algunos autores dicen mayor a 1 centímetro, pero es más o menos el rango. El contenido es líquido ceroso. Este es el caso de un paciente con pemphigoid pectiforme que tuvimos en el servicio, y como pueden ver, la presencia de estas ampollas. O el caso de un paciente con enfermedad de mano-pie boca típico, que hizo un eczema coxsackie, que también se caracterizó por múltiples ampollas, ¿sí? Contraparte tenemos las lesiones que también tienen contenido líquido, pero son menos de 1 centímetro o menos de 0,5. Hablamos de las vesículas. Las vesículas que tienen un contenido líquido, ceroso, y que son de ese tamaño. Este es el caso de una paciente con herpes, con LES, que tuvo herpes zóster, ¿no? Y como podemos apreciar acá, las múltiples vesículas, arrimadas o en forma de ramillete de uva. Otra lesión ambiental de contenido son las pústulas. Las pústulas son lesiones sólidas que van a tener dentro de su contenido un contenido purulento. Es importante en dermatología tener en cuenta que pústulas no es igual a infección, porque existen pústulas que son estériles y otras que no son estériles, ¿sí? Entonces, este es el caso, por ejemplo, de un paciente con una pustulosis exantemática generalizada aguda, que es un tipo de reacción adversa medicamental tardía. Como vamos a apreciar, múltiples pústulas, ¿no? Son lesiones de 1 centímetro, algunos se consideran de 0,5 centímetros, que tienen un contenido purulento. Otra lesión elemental son los nódulos. Los nódulos se caracterizan por ser una lesión sólida, bastante circunscrita, como pueden ver aquí, que la característica es que es más palpable que visible. Ustedes la palpan y sienten una consistencia endurada. Incluso, y esta lesión, al ser más palpable que visible, nos habla de su compromiso profundo, es decir, abarca compromiso en dermis, incluso en hipodermis. Y esta suele persistir en el tiempo, disminuye lentamente, ¿no? Entonces, si bien es cierto se cura, por lo general, debido a que ya compromete dermis y hipodermis, puede dejar cicatriz. Este es el caso de un paciente con un síndrome de Blueberry Muffin Baby, que al final llegó con el diagnóstico de histiocytosis congénita, y como podemos ver, las múltiples lesiones nodulares violáceas. En el caso del tumor, pues el tumor es una lesión sólida, también circunscrita, no es inflamatoria, y que va a crecer y persistir en el tiempo. Esta puede ser tanto de origen benigno o maligno. En este caso tenemos 2 tumoraciones, ambas de diferentes pacientes, pero con el mismo diagnóstico, que en este caso es un hemangioma congénito. Vemos a este paciente con esa tumoración desde que nació, que fue incluso que se mantuvo durante sus meses de vida, y acá también otra lesión circunscrita que fue creciendo con el paciente, que se encontraba en la extremidad, compatible con un hemangioma congénito. Es otra lesión elemental muy característica, y realmente hablar de esta lesión es solo hablar de una patología, es el surco. El surco, la única patología donde la vamos a ver es en la escabiosis, ¿sí? Estas son fotos tomadas de la literatura, pero las traje porque muchas veces en la escabiosis no recordamos esto.
hace unos días tuve una clase de escabiosis y yo les preguntaba cuál era la lesión elemental primaria y muchos me decían la pápula, la pústula, no. La lesión elemental primaria de la escabiosis es el surco. No van a encontrar surco en otra patología, ¿sí? Entonces, como vemos, este surco producto de la migración, del traslado del ácaro, para dejar sus huevitos hasta que llega al final del surco. Entonces, como lo podemos ver, se pueden presentar en la región de muñecas, incluso en palmas, en plantas. Es muy frecuente encontrar en los niños. Cuando ustedes reciban niños con escabiosis, empiecen a buscar los surcos, ¿sí? Que eso nos habla de actividad y lesión primaria. Pero la única patología donde van a encontrar los surcos es en la escabiosis. Otra lesión elemental primaria que nos habla de una sola patología es el comedón. El comedón es sinónimo de acné. No van a encontrar comedón en otra patología dermatológica. Y esto nos ayuda mucho a diferenciar de otras lesiones que se pueden parecer mucho al acné, ¿sí? El comedón puede ser abierto o cerrado dependiendo de cómo se ve el tapón de queratina. Si el tapón de queratina está en la superficie, pues vamos a tener este comedón abierto, clásicamente conocido como puntos negros. Mientras que el tapón de queratina está obstruido, nos va a dar esta coloración blanquecina, que es el comedón cerrado, o también llamado comúnmente espinillas. Entonces, hasta ahí vimos las lesiones primarias más frecuentes. Es cierto que faltan otras, pero son las que yo por lo menos considero importante y las más frecuentes que ustedes conozcan para poder describir. Las lesiones secundarias, como ya habíamos visto, son las que se producen en una piel donde ya ha existido daño. Es decir, hay una lesión primaria y producto de esto, o porque hay una evolución tórpida, aparecen lesiones secundarias. Entonces, una lesión secundaria son las escamas. Las escamas en realidad son estas láminas de células queratinizadas que se van a acentuar sobre la superficie de la piel. Pueden ser grandes, pequeñas, finas, más gruesas, y pueden ser también de diversos colores. Pueden ser blanquecinas, algunas más amarillas, algunas incluso plateadas, como en el caso de la psoriasis. Este es el caso de una pequeña con una pitiriasis rubra pilaris, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, y vemos aquí la presencia de múltiples escamas en rostro y también sobre las extremidades. Y como vemos, han aparecido encima o ya en una piel donde existe un daño previo. Como pueden ver aquí, la lesión primaria son placas, y sobre estas placas se han acentuado las escamas. Entonces, sobre una piel donde previamente ya ha habido daño y previamente hay una lesión elemental que sería la placa, se ha desarrollado estas escamas, es decir, una lesión secundaria. Otra lesión secundaria son las costras. Las costras se van a producir porque hay un desecamiento de una lesión que ha tenido un contenido líquido. Ejemplo, este es el caso de una mastocitosis ampollar única, donde, bueno, como toda ampolla tiene contenido líquido. Entonces se deseca ese contenido líquido y va a aparecer la costra. Entonces, de acuerdo también qué contenido tenga o qué coloración de contenido tenga esta ampolla, va a ser el color de la costra. Ejemplo, si tenemos una pústula que el contenido sabemos que es purulento, se deseca y nos da una costra color miel, que se conoce como costras melicéricas. El término correcto es melicéricas. Muchas veces he escuchado decir costras mielicéricas porque se parecen a la miel. No. El término correcto es costras melicéricas. Y si les escucha mi jefa, la doctora Bayona, decir mielicéricas, les va a caer una regañada porque el término correcto es melicéricas. ¿Sí? Incluso algunas veces he visto en las historias clínicas que ponen costras mielicéricas, ¿no? El término no es el correcto. En caso de que, por ejemplo, la lesión tenga un contenido sanguinolento, pues se deseca la sangre y la costra es sanguinolenta, hemorrágica. Y en caso de que el contenido sea maceroso o suero, nos da una costra cerosa, ¿no? En caso de esto es una coloración marrón. No hay problema cuando ustedes tengan que describir la costra, si es marrón, amarilla, o bueno, melicérica, hemorrágica, negruzca, no hay problema. El color que ustedes ven se describe, ¿sí? Este es el caso, como decir, de una mastocitosis ampollar. Una vez que el contenido de la ampolla desecó, pues dio esta coloración. Y ese es el paciente que anteriormente les presentaba con ampollas, que hizo un eczema con sacre, una enfermedad de mano pivoca típico. Pues al final estas lesiones, estas ampollas, el contenido que tenía se desecaron y dieron estas costras. ¿Ven? Estas costras marrones. La erosión. Bueno, ya vamos a pasar a las lesiones que tienen solución de continuidad. Entonces, ahí sí me parece no haberles... Me gusta mucho este esquema porque a mí me ayudó a aprender y a recordar más las lesiones. Entonces, dentro de las lesiones secundarias, siempre yo abarcaba un ítem que decía soluciones de continuidad.
Y ahí abarcaba desde lo más superficial a lo más profundo. Erosión, escoriación, úlcera y fisura, ¿sí? Entonces, para poderme acordar. Ya vamos a empezar entonces a hablar de las lesiones secundarias donde hay solución de continuidad. Y entre ellas tenemos a la primera, que es la erosión. ¿Qué es la erosión? Pues es una solución de continuidad que es superficial, es decir, que no va a pasar a la dermis y por lo tanto va a curar y no va a dejar cicatriz. Eso es muy importante, ¿sí? La lesión de solución de continuidad, que es superficial y solo se queda en epidermis, no va a dejar cicatriz. Ejemplo de esto son ampollas. Este niño que tuvimos por enfermedad de manopio boca típico, que tenía ampollas, empezó luego a tener erosiones. Miren, una solución de continuidad que es bastante superficial. Y luego no tuvo ninguna cicatriz, ¿sí? Ahora, esta paciente que también tuvo pemphigoid petiforme, miren, las múltiples ampollas le secaron y empezaron a dejar estas erosiones. ¿Sí? Son soluciones de continuidad superficial. La escoriación también es una solución de continuidad superficial, pero lo que lo caracteriza y diferencia de la erosión es que ésta se produce por un trauma físico, ya sea rascado o cualquier mecanismo autoprovocado, ¿sí? O sea, ambas, la erosión y la escoriación, son soluciones de continuidad superficial, pero una es producida espontáneamente y la otra es autoprovocada, en este caso la escoriación. La úlcera ya pasa a ser una solución de continuidad más profunda. Aquí sí el daño se va a producir en dermis, incluso puede llegar a hipodermis, y como llega a estas capas, sí va a dejar cicatriz. Eso es lo que lo diferencia de la erosión. La erosión no deja cicatriz, la úlcera sí, porque llega a capas más profundas. Tenemos el ejemplo de acá de un bebé con un hemangioma infantil ulcerado, como vemos ya hay solución de continuidad más profunda, que abarca dermis y hipodermis. Y en este caso, un paciente que tuvimos en la UCINEO con necrosis grasa, que debido a que hizo un shock séptico, pues esta necrosis grasa se complicó y produjo una gran ulceración. Bien. Obviamente esto dejó una gran cicatriz. Y hablar de cicatriz, pues es hablar de lesiones de tejido fibroso que va a reemplazar al tejido normal. Es decir, había un tejido que se ha sido destruido, ya sea por alguna enfermedad o traumatismo, y en reemplazo de esto va a dejar un tejido fibroso, ¿sí? Me olvidaba de otra solución de continuidad, que es la fisura. Es una solución de continuidad que solo es lineal, es decir, tiene un punto de inicio y un punto de final, ¿sí? Esta puede ser superficial y profunda, así que puede o no dejar cicatriz. Entonces, la liquenificación es una lesión secundaria en donde vamos a ver que la epidermis está bien engrosada. La piel está bien engrosada, está bien rugosa, y bueno, acá no se nota bien, pero en otros pacientes incluso se nota la acentuación o el cuadriculado de la piel normal, ¿sí? Esto por lo general se produce por el rascado crónico. Lo vemos muy frecuente en pacientes, por ejemplo, con dermatitis atópicas no controladas, que debido al rascado intenso, pues van a engrosar la piel y van a aumentar el cuadriculado de la piel. Este es el caso de una pequeña que tuvimos en el servicio con linfoma de células T, y las lesiones eran muy pruriginosas. Producto de esto, la piel se fue engrosando y aumentando el cuadriculado de la piel. En caso de la esclerosis, es otra lesión secundaria, pero donde principalmente va a existir es una induración de la piel. No la vamos a poder plegar. Ustedes se palpan ahorita su piel y ven que es bastante elástica, que pueden plegarla fácilmente. Pero hay patologías en donde esto no va a existir y eso se denomina, es una lesión secundaria denominada esclerosis. Este es un paciente que tuvimos en el servicio con diagnóstico de piel rígida y donde se puede apreciar que es difícil arrugar la piel está bien endurecida, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos las lesiones primarias y las lesiones secundarias. Las lesiones primarias que ya vimos cuáles eran: mácula, pápula, placa, ampolla vesícula, pústulas, faltó los sabones, bueno, las bonas que los conocemos como ronchas, los nódulos, los tumores, y las lesiones secundarias caracterizadas por las soluciones de continuidad como erosión, escoriación, úlcera, la fisura, la cicatriz, las escamas, las costras. Entonces, algo muy importante que me pareció muy útil traerles y que a mí me sirvió mucho es cómo describir estas lesiones. Muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo describimos esto? O yo he sido residente de pediatría, entonces decía, uy, a todo le ponía pápula, todo me parecía eritematoso, no se tenía un orden de escribir. Y en realidad no existe un orden establecido. Ustedes van a buscar en la literatura y no hay un orden específico. Sí,
Sin embargo, lo que nos guiamos es del aporte de los maestros, ¿no? Que ellos, de los dermatólogos antiguos, que nos han enseñado a cómo describir las lesiones. Entonces, para empezar a describir las lesiones, vamos a dividirlo en 11 pasos, ¿sí? Entonces, estos pasos yo quiero que lo tengan en cuenta, porque luego en los casos clínicos ustedes van a tener que participar y me van a decir. ¿Qué es el paso 1? Bueno, el paso 1 vamos a iniciar con el término, toda lesión debe iniciar con el término de dermatosis. ¿Por qué? Porque hacemos referencia a que existe una alteración o una lesión en piel. ¿Sí? Entonces, el paso 1 es aprender a decir dermatosis, porque nos estamos refiriendo a que hay una alteración en la piel. El segundo paso es decir, definir si esta es localizada, diseminada o generalizada. Localizada, obviamente, cuando hay una sola parte del cuerpo afectada. Diseminada, cuando hay varias partes, sin embargo, es menos del 80%. Y generalizada, cuando abarca más del 80% de superficie corporal. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el paso 1, dermatosis, y el paso 2, distinguir si es localizada, diseminada o generalizada. El paso 3 el paso 3 ya es describir la lesión elemental. Puede ser primaria o secundaria. Si hay las dos, Escuchando, papi. Si hay las dos, empezamos. ¿Me escuchan, chicos? Sí, escuchamos. Sí, perfecto. Entonces, si existen las dos lesiones, empezamos por la primaria y luego describimos la secundaria. ¿Sí? El tercer paso es la localización exacta en dónde está. Si está en la extremidad superior, inferior, en cara, o en qué zonas están localizadas. El quinto paso es, bueno, si es una lesión única, igual hay que referirla, o si son múltiples, también hay que definirlas, el número. El paso 6 es el color, y en el color no hay problema, es el color que ustedes visualicen. Eritematoso, violáceo, hay color amarillo, naranja, en caso de los antogranulomas juveniles, por ejemplo. El paso 7 es la superficie, cuando ustedes palpan, si es esta lisa, rugosa, y muchas veces, y como ya hemos visto en alguna de las patologías que les he enseñado, muchas veces en la superficie, una lesión, sobre todo primaria, vamos a encontrar una lesión secundaria. Por ejemplo, como les presenté el caso de la pitiriasis rubra pilaris, que era una placa, y sobre ella había múltiples escamas, ¿sí? Así que también cuando tengan pueden describirla. El paso 8 son los bordes si estos son definidos, si estos son regulares o irregulares. El paso 9 es la consistencia, ¿no? Si estas son blandas, induradas, y la configuración. Siempre, bueno, no siempre van a encontrar una configuración, a veces no presentan las lesiones, pero hay otras lesiones que sí las tienen. Por ejemplo, en el instituto llegan muchos casos de urticaria aguda anular. Entonces, en caso de eso, la configuración es anular. O en caso cuando hablamos de un herpes, o cuando hablamos de un eritema multiforme, ahí tenemos configuración. Pero esto no siempre ocurre en todas las lesiones. Y por último, los síntomas asociados. Si causan dolor, si causan pruritos, si causan ardor, ¿sí? O si causan sangrado. Entonces, teniendo estos 11 pasos, vamos a repasar. Paso 1, decir la palabra dermatosis, porque estamos hablando de un daño en la piel. Segundo, si esta es localizada, diseminada o generalizada. Tercero, describir la lesión elemental, primaria o secundaria, o ambas. La localización, el número, el color, la superficie, los bordes, la consistencia, la configuración en caso que lo tuviera, y los síntomas asociados. ¿Sí? En algunas lesiones no van a existir los 11 pasos. A veces solo encontramos 3, 4, en otros sí. Pero por lo menos debemos seguir este orden. ¿Por qué este orden? Porque nos va a permitir describir adecuadamente las lesiones y de acuerdo a eso ir planteándonos ciertos diagnósticos. Entonces, ¿qué les parece, chicos? ¿Practicamos? Ya, vamos a practicar. Empecemos por los R1. Vamos, casito 1. ¿Quién decide participar? A ver. R1. R1 que han ingresado en julio. A ver. Chicos, ¿nadie? Mencionamos algunos. ¿Perdón? Mencionamos a algunos. Sí, yo no puedo ver la pantalla, pero cualquiera necesita que... A ver, Alejandra Hoyos.
Ella es R1 de julio. De 17. Perfecto. Ya, perfecto. Porque tengo también un casito para los R3, así que ya. R1 de julio, entonces. Alejandra, cuéntame. A ver, descríbeme esta lesión, la que estoy señalando. Ya, buenas noches. Sería un nódulo, no, una tumoración Dijimos de acuerdo al orden que hemos explicado. a una dermatosis localizada. Ya, perfecto. De características nodular, O bueno, caracterizado por, y ahí escribimos la lesión elemental. ¿Cuál es la lesión elemental que vemos ahí? bueno, por el tamaño, aproximadamente, tumoración, Ya, perfecto, caracterizado por un tumor. ¿Qué más? localizado en la región inferior eh, o en el mentón, Ya, por, de bordes regulares, ya, de coloración rojiza, ya. sin secreciones aparentes. Esos serían síntomas, pero ¿qué más? Bueno, no lo puedes palpar, pero da una apariencia que nos impresiona que es blandita, y la superficie, que es una superficie lisa, ¿no? No olvidemos el orden, que eso nos va a ayudar como su mismo nombre lo dice, a ordenarlos. Y ya. Bueno, entonces sería una dermatosis localizada, caracterizado por una tumoración, como ven aquí, en región del mentón o en el labio inferior, infralabial, de borde eritematoso o eritematoviolacio también, de bordes definidos, consistencia blanda, de superficie lisa. Y bueno, acá como vemos no hay una configuración, ni tampoco ahí nos reportan síntomas asociados, ¿sí? Entonces, les voy contando los casitos y les voy a ir preguntando sobre las lesiones elementales. Eso es un pacientito que llegó al instituto, también nos trajo mucha enseñanza. Todos los casos que les voy a dar a continuación son casos muy aleccionadores. Empezó así, es un pequeño que tiene 4 meses, desde el mes de vida empezó con esta lesión, que al inicio era como una pápula, luego fue creciendo, pasó a ser una tumoración como dijimos que fue creciendo, y luego presentó esta lesión. Al inicio se le diagnosticó como una hemangioma infantil y recibió tratamiento con propanolol, sin embargo la tumoración siguió creciendo. Y es así que un día llega a la emergencia. A ver, otro R1 de julio, por favor. Gracias, Alejandra. Dice Otro R1. Cipriano. Lisette. Chicos, yo creo que si no van a participar, eh, creo que está de más. Es Doctora, importante. buenas noches, ¿me llamaba? No, Lisette, es R1 de Ya. julio. Chicos, sobre todo para los R1, que son los que están ahí en emergencia y hacen las historias clínicas, pues yo creo que ese tema les debe Doctora, interesar. disculpe, Lisette. ¿Qué Lisette? Lisette. Cipriano. No sé. Domingo. Alecita, ¿tú me puedes ayudar con decir a Sí, los apellido. Dice Cipriano. Ah, ya, perdón, entendí otra cosa. Sí, es ese aquí, doctora, disculpe. Ya, perfecto. Descríbeme esta lesión, la que te estoy enseñando. Bueno, estas que son iguales. Ya, bueno, es también una dermatosis localizada, localizada en la región, ¿Cuál era el paso 3? la lesión elemental, ¿no? Es una lesión, tipo, una tumoración
Ya. Localizada en la región mandibular, de bordes irregulares. Mm, de coloración, bueno, aparenta signos de flogosis, por lo que veo ahí está de diferentes colores, ¿no? ¿Qué es esto? A ver, en su superficie, ¿qué hay? Y les dije que a veces una superficie pues, puede ser lisa, rugosa, pero también en algunas lesiones podemos encontrar sobre la superficie una lesión secundaria. ¿Qué lesión sería esta? Acá no se ve acá se ve otra lesión secundaria y acá es otra lesión secundaria. ¿Qué lesión secundaria sería esta? La que estoy señalando. Ha habido un contenido líquido que ha desecado. ¿Y cuál le dijimos que? ¿Perdón? Esta es una úlcera, ¿no? Ya acá hay pérdida de la solución de continuidad, porque ha habido un daño en la piel, y esta es una úlcera. Y este sería una costra. Como ven aquí, ha habido una lesión líquida, producto de que se ha desecado, en este caso la sangre, luego ha formado esta costra negruzca, hemorrágica. Y acá una lesión ulcerosa, ¿no? O sea, no es una lesión que en su superficie tiene una úlcera. Ya. ¿Qué más? Bueno, de bordes irregulares, de un tamaño aproximadamente de 5 centímetros, 6 centímetros. Ya, ¿y qué otro? Si bien es cierto, no hay una configuración, vemos que hay un síntoma. Ha sangrado. Sí, miren, bastante evidente, ¿verdad? Sí, sangrado, Entonces, que está supurando también. entonces, les cuento este casito. Como les mencionaba, este niño fue tratado inicialmente como un hemangioma, bueno, no en el instituto, sino de forma particular. Sin embargo, la lesión siguió aumentando y un día llegó a la emergencia. Y así les van a llegar los pacientes, chicos. Por eso es importante que sepan la lesión elemental y que vayan estudiando porque así pueden diferenciarlo. Si ven ustedes esta fotografía y los R3 que han llevado ya dermato, pueden ver que esto no es un hemangioma, ¿no? Entonces esta lesión siguió creciendo, empezó a sangrar mucho, empezó a sangrar, como vemos, formó la costra, luego nuevamente esa costra se retiró y empezó a sangrar de nuevo, se ulceró, y el niño se llegó sangrando. Esta es en la emergencia, porque aparentemente estaba estable. Y el niño llegó horas después con un nuevo sangrado, con hemoglobina en 3 y chocado. ¿Sí? Entonces es importante que tengan en cuenta porque así les van a llegar los pacientes. Y ustedes, sus R3 van a estar ahí, pero ustedes, que se van los R1 que se van a quedar más tiempo, todavía les queda 3 años, pues tienen que aprender a diferenciar desde ahora. Tienen que empezar a ponerse, empezar a conocer estas lesiones y empezar a describir bien sus lesiones, porque la historia clínica de este paciente las van a hacer, o de este tipo de pacientes la van a hacer ustedes. Entonces, tenemos una lesión que fue creciendo, que se ulceró, que sangró, y obviamente le hicimos todos los estudios, además de la biopsia, se retiró la lesión y en la biopsia, bueno, nos salió que era compatible con una miofibromatosis infantil. Esta es una tumoración en realidad muy rara en la infancia, muy rara, por eso decía que fue incluso muy aleccionador para nosotros, porque era la primera vez que veíamos uno en el instituto, y que básicamente se constituye por células de músculo liso y fibroblastos. Pueden ser únicas, como en este caso, pero también a veces pueden ser múltiples. Y la mayoría solo se limita a la piel, y eso habla de un buen pronóstico. En el caso del niño, bastó con retirar y punto. Entonces, muy pocos casos tienen participación sistémica. Es frecuente verlo desde el nacimiento, así como lo tenía nuestro pequeñito, hasta los 2 años. Y como dije, pueden ser solitarios o múltiples, y incluso en los múltiples puede haber afectación sistémica o no. Entonces se pueden localizar en cabeza, en cuello, en extremidades, y miren, pueden llegar así. Lesiones tumoraciones que son muy exofíticas, que en su centro pueden tener
pueden tener costra o incluso en algunos casos ser lobuladas, miren como en estos casos, de forma gigante. Son muy exofíticas. Y como ven, estos no es imagen infantil. Entonces, su pronóstico, si en caso no hay afectación visceral como lo tuvo este pequeño, pues el pronóstico es excelente porque solo es resección de la lesión, nada más. En algunos casos sí se habla de reversión espontánea, en 1 o 2 años, pero sobre todo esto se plantea a los padres cuando la lesión es pequeña. Cuando la lesión es muy grande, por lo general es mejor retirarla. Sin embargo, cuando ya hay afectación sistémica, sí el compromiso es más grave porque ahí sí requiere tratamiento con radioterapia, incluso quimioterapia. ¿Ya? Entonces, miren nuestro paciente que empezó con esta tumoración, que luego se ulceró, sangró bastante, se le retiró obviamente, con lo cual se hizo el estudio histopatológico, quedó una cicatriz y actualmente el paciente está bastante estable, no ha tenido recurrencias y esa cicatriz está mucho menor. Entonces empecemos con el caso 2. Ya. Estas lesiones. Ya, otro R1 de Julio, por favor. Alexita, si me puedes. A ver. Natalia Vigo. Natalia. Buenas noches, doctora. Sí, cuéntame. A ver, descríbeme estas lesiones. Ya. A ver, es una dermatosis generalizada, Perfecto. caracterizada por veo ahí pústulas, Perfecto. bueno, de localización en tronco y en extremidades, múltiples, Ujú. de color eritematoso, de bordes regulares. Bueno, consistencia no podemos saber, pero asumo que son un poco induradas. De configuración. No Tiene sabría describir configuración la configuración. específica, ¿no? No hay lesiones que no tienen configuraciones, como les decía, específica, así que no hay ningún problema. ¿Qué más? Hay algo que te llama la atención porque ya, muy bien, me has escrito perfectamente. Hay pústulas, hay algunas pápulas eritematosas, pero hay algo más, otras lesiones más que tiene este bebé. ¿No te llaman la atención? En la piernita veo como si hubieran úlceras. Dijimos que la úlcera es una solución de continuidad profunda, ¿verdad? Ujú. Acá, ¿te refieres a estas lesiones? Sí, las que son un poco más oscuras. Perfecto. Ya. ¿Alguien desea aportar y decir qué tipo de lesión es esta? Sobre todo los que ya van a ser R2 o los R3, que se han visto bastante en emergencia. ¿Qué son este tipo de lesiones? Que son más palpables que visibles. Natalia, ¿cuál sería la lesión que es más palpable que visible? De las que vimos, de las lesiones primarias. Los nódulos. Exactamente. Perfecto. Entonces, esta lesión son nódulos y este bebé, es un bebé de 2 meses, que llegó a la emergencia, le apareció las lesiones, le echaron de todo talco, chuño. La familia también tenía lesiones y eran muy, muy pruriginosas. Tenían todas las lesiones polimórficas, pápulas, pústulas, nódulos, incluso había algunas lesiones con costras melicéricas, y estamos hablando de ¿qué es Acarosis. acarosis nodular. Nodular y bueno, está eczematizado también, como lo pueden ver. Perfecto. Muy bien, Natalia. Entonces, este pacientito, esta bebita, llegó con el diagnóstico de escabiosis nodular, que por la extensión y porque también había zonas de sobreinfección, es decir, cubiertas por costras melicéricas, por la edad se tuvo que quedar hospitalizada, ¿no? Entonces, la escabiosis
ya lo verán a más profundidad en otro tema, pero solo quiero recordarles que hay un polimorfismo de lesiones. Así como ven ahí pápulas, pústulas, nódulos, así iguales van a venir los pacientes. A veces solo con una sola lesión no podemos pensar en escabiosis, ¿sí? Puede haber pápulas, costras, incluso vesículas. Recuerden, polimorfismo generalizado de lesiones, porque también la varicela tiene polimorfismo, pero es regional, ¿ya? Este es un polimorfismo generalizado de lesiones. Puede haber nódulos, como ven aquí, que es muy frecuente en niños, más frecuente incluso en niños que en adultos, ¿sí? Incluso pueden hacer placas eczematosas cuando ponen sustancias irritantes. Y nuevamente recordemos, ¿cuál era la lesión primaria elemental de la escabiosis? Los surcos, ¿verdad? Estos surcos que salen producto de la migración de la hembra que libera huevos hasta que llega al punto donde ya muere, ¿no? Que es la eminencia carina de vacío. Entonces, y las lesiones secundarias que se producen por hipersensibilidad. Todas las lesiones secundarias que ustedes ven ahí, que son las pápulas, las pústulas, las ronchas y los nódulos, son por hipersensibilidad. Si es más inmediata, pues son las pápulas, los eczemas. Sin embargo, si es que es más retardado, ahí tenemos al nódulo escabiótico y obviamente el de secreciones que se da por el rascado intenso. ¿Sí? La lesión primaria, chicos, no se olviden, surco cavidad. Todas las lesiones posteriores que van a ver que son secundarias son productos de hipersensibilidad. Entonces, en los niños, que es lo que más ustedes van a ver, se van a encontrar en axilas, en dorso, en palmas, plantas, en pliegues, y en adultos, y también lo van a poder ver en niños más grandes y en adultos en las regiones clásicas, ¿no? Antebrazos, un periumbilical, y también genitales, no se olviden. En región periumbilical. Y son muy, muy pruriginosos, por eso en caso de los nódulos, ahí sí requieren tratamiento con corticoides. Bueno, ya saben el tratamiento de elección, permetrina, pero cuando hay eczema o cuando hay sobreinfección no podemos usarla, y ahí pasamos a la segunda línea, que sería la ivermectina. Vamos por el caso 3. Acá sí me van a referir los que ya son a punto de ser R2. Entonces, a ver, un R1 de diciembre. Hola, buenas noches. Doctora, ¿cómo está? ¿Quién? Valeria soy. Vale. Ah, vale, vale. Ya, vale. Cuéntame. ¿Cómo describir las lesiones? A ver, esta es una dermatosis generalizada Perfecto. con lesión elemental. Perfecto. Bueno, podrían ser máculas, pero parece que son un poco más grandes de 1 centímetro. No lo sé. De localización generalizada, ¿no? Están en tronco. Parece que llega también a extremidades. En el cuello también, en la parte posterior del cuello se pueden evidenciar las lesiones. De ahí, bueno, en cantidad son múltiples y de color son hiperpigmentadas. Con color marrón también. Color marrón. De superficie parece ser lisas, ¿no? Porque al ser máculas son planas. De bordes regulares y bueno, consistencia no tendrían, probablemente blandas, ¿no? De la consistencia de la piel. Y de configuración. No hay una configuración específica. No la encuentro. Perfecto, muy bien, Valeria. Entonces, a ver, si es que yo te dijera, bueno, perfecto, está bien descrito, y cuando ya nos llegó esta niña viene de Ica, bueno, es de nacionalidad venezolana, vino referida con un diagnóstico que no era el que presenta, y cuando la vimos además esta lesión, que bueno, ahí no se ve bien en la fotografía, pero era una cicatriz. La pobre pequeña le habían hecho un corte inmenso para tomarle la biopsia pensando en alguna patología, que ya diremos posteriormente. Y bueno, nos dio bastante pena porque
El diagnóstico pues lo hicimos viendo una de estas maculitas y le frotamos con un lapicerito que tuvimos ahí y empezó a hacer, ustedes ven acá, una lesión más eritematosa y edematosa. ¿Alguien me puede referir, alguien de los que va a ser R2 o los que son R3, cómo se llama este signo cutáneo? Miren, empezamos a frotar diversas maculitas y empezó a hacerse eritema y edema. ¿Alguien conoce ese signo cutáneo? Los que iban a ser R2 o los R3 que ya han rotado dermatología. ¿No es como Signo un de Dariel, doctora. dermografismo? Perfecto. ¿Quién me dijo Dariel? Alguien, escuché a alguien que dijo Dariel. No sé si es un chico o una chica. Bueno, el que lo dijo, felicitaciones. Es un Dariel. Es un signo de Dariel. Cuando ustedes tengan este tipo de lesiones múltiples, que son crónicas, como bien lo dijo Valeria, marrones, maculares, que son generalizadas, alértense, alértense. Porque esta niña vino con otro diagnóstico, vino con varios diagnósticos tipo manchas café con leche, no eran, con otro diagnóstico, y cuando lo vimos, bueno, yo recién iniciaba la subespecialidad, así que no había visto nunca un tipo de paciente así, pero los doctores empezaron a frotar las lesiones con un lapicerito y empezó a formar y edema. Y vieron signo de Dariel, y eso es el signo de Dariel. Y hablar de signo de Dariel casi siempre es hablar de mastocitosis. Se da este signo porque existe una degranulación, una liberación de los mastocitos, ¿ya? Y eso hay que tener un efecto. Entonces la niña tenía una mastocitosis. Ella vino con otro diagnóstico, vino con el diagnóstico de histiocytosis, que es una enfermedad infiltrativa, y habían hecho, imagínense, un corte tremendo, pero bastó con hacerle el examen físico y logramos adquirir ese signo y bueno, ya lo único que hicimos fue la revisión de la lámina y dimos el diagnóstico, ya confirmamos el diagnóstico que nosotros sospechábamos, que era la mastocitosis, ¿sí? Entonces, la mastocitosis, solo para mencionar brevemente, es cuando existe una proliferación exagerada de mastocitos en diferentes órganos, pero ocurre sobre todo en niños, ocurre en la piel, ¿ya? Esta es la última clasificación de mastocitosis del 2016 y es la mastocitosis cutánea, mencionan la sistémica, pero la que más vamos a ver en niños es la cutánea. Y dentro de los 3 tipos de cutánea que refieren, es la maculopapular, la aún más frecuente en niños. Esta niña tenía una maculopapular, como bien lo refirieron, máculas, ¿sí? Y de ahí, como ven, la importancia de las lesiones elementales. Estas pueden ser muy pruriginosas y pueden dar síndrome de Dariel. Este síndrome de Dariel no solo se da por el frotamiento de la lesión, sino también, por ejemplo, da un golpe por la zona de la lesión, también puede producir el Dariel. Utilizan agua caliente, pueden producir el Dariel. O utilizan agua muy fría, también pueden producir el Dariel. Tiran el cabello de la niña o jalan mucho el cabello de la niña al peinarle, también pueden producir el signo de Dariel. Entonces, cada vez que producen el signo de Dariel, van liberando mastocitos. Y eso puede traer reacciones incluso anafilácticas a los niños. Así que hay que tener mucho cuidado. Entonces, este tipo de mastocitosis maculopapular, miren, este es de un paciente tan igual como lo presentaba nuestra niña, ¿no? Entonces son máculas, pápulas hiperpigmentadas marrones que al sospecharla frotamos sobre esta lesión y si presentan el signo de Dariel nos da una alta sospecha. Cuando tienen un niño con mastocitosis, pues tienen que hacerle múltiples exámenes. La histopatología para confirmar el diagnóstico y la triptasa sérica para ver si esto en algún momento va a evolucionar al compromiso sistémico o no, ¿sí? Además del resto de exámenes para descartar que no haya afectación sistémica. Y como ya les refería, el tratamiento de lesión es básicamente los antihistamínicos, educar mucho a los padres, a los padres se les da una hojita diciéndoles qué cosas un niño deben tener cuidado, desde bañarlos, desde peinarlos, de no exponerlos a temperaturas extremas, de no estar frotando la piel, de cómo debe ser incluso el corte de cabello, de qué alimentos, de qué medicamentos debe evitar para evitar que hagamos esta degranulación de los mastocitos, ¿sí? Entonces, y les traigo este caso. Primero vamos a describir las lesiones elementales y luego les cuento. Otro R1 de diciembre, que ya vaya a ser R2. Gracias, Valeria. Otro R1 de diciembre, por favor. ¿Llamo alguno?
No, ninguno. No, ya, a ver, le voy a decir alguno. Ana María. A ver, Ana María. Buenas noches, doctora. A ver, esa sería Cuéntame, descríbeme una, sus lesiones. ya es una dermatosis. No, la otra lesión. Mm, perdón. Ah, ¿Está localizada o es que son varias? No. Dermatosis. ¿Cuál dijimos? Si era en varias partes, pero era menos del 80%. Diseminada. ¿Ya? Diseminada. ¿Ya? ¿Qué lesiones elementales ves? Ya. Allí hay pápulas, Perfecto. y hay una que es un poco más elevada, parece una nodular ya. o una placa. Perfecto. Muy bien. Un nódulo. Perfecto. Es una Nodular. lesión. Perfecto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Y cómo es este nodulito? A ver. Bueno, de acá sería la localización, localizado en el dorso, la región dorsal posterior del tórax o de espalda. Esa sería una, bueno, de esa solamente veo una lesión única, nodular, de de bordes definidos, de coloración Perfecto. eritematosa o rojiza, Ujú. de superficie lisa Perfecto. Muy bien. y de Muy bien. consistencia puede ser, podría, bueno, depende de lo que al momento de palpar, ¿no? Durada o durada más podría ser. Ujú. Excelente. Excelente, muy bien, Ana María, perfecto. Muy bien, este chiquito es un bebito que también llegó al instituto, un caso demasiado aleccionador, y ahorita les voy a decir por qué, de 7 meses, que llegó con 5 semanas de lesiones nada más, caracterizado por estas pápulas eritematosas y este nódulo, que fue la primera lesión que salió y que fue creciendo. Y todas las características que ha dicho su compañera Ana María son las correctas. Definidos, indurado, eritematosos. Qué bueno, al momento que lo vimos y ya con toda la historia que íbamos sospechando, decidimos hacer la biopsia. Y al momento yo de hacer la biopsia, al frotar con la gasita, o sea, froté la lesión y me hizo un incremento de eritema y edema. Aquí en el nódulo y en las otras papulitas. ¿Qué signo es? A ver, ¿han estado atentos? ¿Qué signo es, Ana María? Darier, signo de Perfecto. Darier. Entonces, ¿qué pensamos ahí? ¿Qué patología pensamos? Miren, Nito tenía papulitas. ¿Qué signo pensamos? Perdón, ¿qué patología pensaríamos con Dariel? Mastocitosis. Exacto, pensamos, pero no, nuestro niño no tenía mastocitosis. Tenía sí lesiones papulares, nodulares con signo de Darier, pero dentro de sus exámenes de laboratorio, porque tuvimos que hacerle varios estudios, tenía visitopenia, anemia, neutropenia, tenía alteración de la función hepática, tenía hepatoesplenomegalia, tenía adenopatías, o sea, ya no salía, miren el primer cuadro de la niña con mastocitosis, que solo eran sus lesiones en piel, nada más. El resto estaba perfecto, no tenía compromiso sistémico y nada más. Todos sus resultados fueron normales. De este nene empezó a tener visitopenia, tenía hepatoesplenomegalia, linfadenopatías, y obviamente le hicimos la biopsia, donde encontramos células atípicas y con los marcadores que nos reportaron un proceso linfoproliferativo. Entonces llegamos al diagnóstico de una leucemia cutis, o sea, leucemia en la piel, con signo de Darier, y que era precursora y una presentación inusual de una leucemia linfoblástica aguda de células B. Miren cómo lesiones a veces tan benignas o superficiales que a veces no las tomamos en cuenta, pueden tener un diagnóstico más devastador. ¿Sí? Por eso todo es importante unir con la clínica. Esto ya sería de lo habitual de mastocitosis. Entonces dijimos, ¿por qué nuestra leucemia cutis ha tenido signo de Darier? ¿Qué ha pasado? Nos echamos a buscar en la bibliografía y lo que encontramos fue este primer y único caso reportado en el año 96 de un bebé que tuvo leucemia linfoblástica aguda y que también presentó Darier con
leucemia cutis con signo de Darger. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se produciría este signo? En realidad, lo que se postula es que estos linfocitos que son atípicos en la leucemia empiecen a liberar interleuquina 3, que se encargaría esta interleuquina 3 de encargarse de la proliferación e infiltración de los mastocitos en la piel. O sea, un efecto indirecto, ¿ya? Entonces, eso nos trajo mucha lección, y es después de 25 años, fue el segundo caso reportado que tuvimos en el instituto, ¿ya? Y bueno, fue del instituto. Entonces, en caso de la leucemia cutis, los cuadros pueden ser muy inespecíficos, chicos. No hay un signo que nos diga, esto es leucemia, así que tenemos que unir todo. Examen físico, historia clínica, laboratorios y obviamente la histopatología. Pueden presentarse como exantemas, pueden presentarse como lesiones purpúricas petequiales, pueden presentarse como nódulos. Lo más frecuente, lo que se describe es que se presenta con nódulos y con pápulas, así como lo presentaba nuestro niño, ¿sí? Y bueno, el diagnóstico es clínico, laboratorial y obviamente histopatológico. Entonces, como fue un caso muy raro en realidad, porque aparte la leucemia cutis más se relaciona con la leucemia mieloide, pero acá como vimos era linfoide, era un caso muy raro, y como vieron con un signo en leucemia cutis que no se describía hasta hace más de 25 años, decidimos publicar este artículo en la Revista Internacional de Dermatología Clínica y Experimental, que pueden tener acceso y leer más el caso, ¿sí? Vamos al caso 4. Este es un pequeño que llegó a la emergencia por un cuadro respiratorio que presentaba estas lesiones en boca, que se descompensó por una descompensación respiratoria y en realidad multisistémica y pasó a UCI. Y presentaba estas lesiones. A ver, R3. R3. Cualquiera de los R3, por favor. ¿Ningún R3? Chicos. ¿Ningún R3? A ver, voy a tener que preguntar. ¿No hay R3 hoy día? Chicos, si no voy a tener que concluir la presentación. A ver, vamos a ver. Doctora, que Ah, bueno, Noelcito, ya, creo que es perdóname. creo que sí Te tengo pongo la lesión. conocimiento de, el Ya. diagnóstico, dijo doctora, no es que no le escuché bien, porque estoy un No, poco la con lesión. interferencia del audio, porque sí, más o Sí. menos conozco el caso. Ah, no. Quería que me describas la lesión. Según lo que hemos... Ah, la lesión. Sí, sí. Ah, yo pensé el diagnóstico. No, la lesión. Ya, muy bien, Noelcito. La lesión, a ver, cuéntame. Sí, doctora, bueno, es una dermatosis Perfecto. localizada a nivel perioral, Ya. que se caracteriza por presentar, bueno, si es erosión, Perfecto. aparentemente, eh, si, si es, es erosión de bordes definidos Ya. con una base un poco, podría decirse, craterizada en, en ciertas regiones sangrantes con secreciones melicéricas y, bueno, que se extiende hasta lesiones de la mucosa, ¿no? De la cavidad oral. Ya. Y acá, mira, este niño, luego incrementaron las lesiones. Ahora, descríbeme, ¿cómo sería en este caso? Bueno, la dermatosis se extiende hacia la región cervical, Entonces ya sería contiene una dermatosis localizada, ¿no? En, localizada o recuerda que ya no está en una sola zona, ¿no? Se ha extendido, ya está en otras partes. allá diseminada, doctora, en este caso. Perfecto, perfecto. Sí, ahora las lesiones que presentan son, bueno, presenta costras hemáticas Perfecto. con un halo eritematoso. Mm, bueno, sí impresiona que
Bueno, son lesiones serpenteantes. No impresiona que sea placa, pero parece que ese borde, la superficie que tiene concavidad, ¿no? Medio craterizada, podría decirlo. Y estas lesiones que ves acá, que hay pérdida de la solución de continuidad, que es superficial, ¿cómo se llama? Y le dijiste hace un ratito. Erosión, doctora. Perfecto. Entonces, muy bien, Noecito, muchas gracias. Entonces, este es un pequeño que, como le decía, producto que se vino con una neumonía y se descompensó, bueno, tuvo que pasar a UCI, traía estas lesiones en boca y la verdad eran muy difíciles de ver. No tenemos foto de dentro de la cavidad oral, pero cuando hicimos el examen pudimos apreciar que además de erosiones había úlceras, que esas eran muy sangrantes, miren, como ven aquí, muy, muy sangrantes, ¿no? Entonces, empezaron a extenderse más, como bien dijo Noé, empezaron a tener erosiones con costras hemorrágicas, negruzcas. Esto se fue extendiendo, incluso llegó a las mejillas. La mayoría de los R3 que han visto este caso, porque bueno, el niño estuvo en UCI mucho tiempo, y presentó múltiples erosiones con costras, como ven, costras negruzcas. Y bueno, se hicieron los estudios, bueno, fue un manejo multidisciplinario porque el niño hizo muchas patologías, hizo una aspergillosis, hizo síndrome linfocítico, pero las lesiones en boca seguían extendiéndose cada vez más. Entonces, cirugía de cabeza y cuello nos ayudó porque nosotros realmente no podemos tomar biopsia de una zona tan friable. En cirugía de cabeza y cuello nos ayudó a tomar una muestra. La biopsia fue mandada al mismo hospital a patología, pero solo como úlcera, nada más. Entonces, lo que dijimos, no, eso no nos va a dar diagnóstico, enviamos al Instituto de Niños San Borja, que tienen más marcadores, y bueno, conversamos con la patóloga, hicimos una nueva revisión de la lámina. Felicito a la residente que incluso me ayudó a llevar las láminas hasta el hospital, tomó un taxi, me acuerdo, y juntas llegamos al otro lado por este niño, porque bueno, este niño encima los papás, tiene un tema social, los papás, la mamá tiene retardo mental, el niño también lo tenía, o sea, era un ambiente familiar muy caótico. Y bueno, al final cuando se hicieron los marcadores salió positivo para citomegalovirus. Le hicieron la carga viral y tenía una alta carga viral, una elevadísima carga viral para citomegalovirus. Entonces se le dio el tratamiento con ganciclovir, que fue de elección. Entonces, miren, 3 semanas post tratamiento como el niño empezó a mejorar. Y como dijimos, la erosión es una lesión una solución de continuidad superficial que no deja cicatriz. Y como ven, el niño fue solo presentando ya lesiones residuales. Hasta que al final, miren cómo quedó con el tratamiento. Obviamente, el tratamiento en conjunto de todas las afecciones que tenía, pero el uso del ganciclovir fue lo que nos ayudó para estas lesiones. Y miren, solo dejó lesiones residuales. Ahora el niño está en su casa, bueno, está con ayuda social, pero está en su casa, se pudo ir de alta. ¿Ven? Entonces no dejó cicatriz porque era una lesión superficial. Entonces, las manifestaciones por citomegalovirus en piel pueden ser diversas, son raras, la verdad son muy raras, pero pueden ser diversas, entre ellas se describen las úlceras. Y en realidad los casos más reportados hay en adultos, no hay tantos casos reportados en niños. Pueden ser dados por úlcera, que son muy sangrantes, dolorosas, en paladar y encías, y pueden afectar otras mucosas, además del oral. Y bueno, algo que nos ayuda mucho es la histopatología para confirmar el diagnóstico, además de la serología y el tratamiento con el ganciclovir, ¿no? Que es de elección. El niño recibió por varias semanas de tratamiento y como vieron tuvo una excelente respuesta. Es por eso que debido a ser un caso raro y también poco escrito en niños, decidimos publicar este casito como úlceras en mucosa oral severas por citomegalovirus en un paciente pediátrico inmunosuprimido. Este niño también se le hicieron estudio de inmunoglobulinas, genéticos, y tenía una inmunosupresión asociada, obviamente, ¿no? Para llegar a ese punto. Entonces, eso es lo que tenía preparado, chicos, para ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que no les haya quedado en claro, que podamos resolver ahora en la clase. Katia, muchísimas gracias por tu ponencia. En verdad, como lo dije al inicio, para nosotros en verdad es bastante importante conocer cómo se describen, porque creo que recién, digamos, en segundo, algunos en tercer año, la subespecialidad de dermatología, y cuando hospitalizamos pacientes, pues sí, definitivamente es